Bendecido jueves. Hoy estamos transmitiendo para Casa de Oración, su casa, donde un grupo de mujeres venezolanas, el Señor nos ha llamado para llevar temas de reflexión para ustedes, para ti mujer. Nosotras hemos sido encomendadas por el Señor para hablarle a las mujeres del mundo, a las mujeres, sus hijas, para que puedan experimentar y reflexionar acerca de los temas que el Señor trae a cada una de las mujeres que damos vida en Casa de Oración Centinela. Mi nombre es Vanessa Reich y estoy aquí, bueno, para llevarles esas promesas y esa palabra del Señor cada jueves. Estamos de lunes a viernes en esta Casa de Oración Centinela y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor mío y Dios mío, pongo este tiempo en tus manos, Señor, para que sea de gran edificación esta palabra que tú traes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma el control de cada persona que se conecta y se conectará posteriormente a esta reflexión para que tú le hables a su corazón. Yo te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el tema que hoy vamos a hablar lleva por título Misericordia, regalo inmerecido. Pero antes de comenzar este tema, quiero decirles que pues el domingo pasado tuve una pérdida importante en mi vida, como lo fue mi hermano Pablo Gerardo Colmenares, el bordón de la familia, el bordón de nosotros, el hijo menor de mi madre. Lo perdimos, pero por las misericordias del Señor se fue con él. Y una de las mayores tristezas que me da y que tengo en mi corazón es que no pude estar con él en el momento de su partida, ni siquiera para enterrarlo. Muy largo el tiempo, la distancia y bueno, no se pudo. Pero también agradecida al Señor por dejar allá a unos hermanos, a una iglesia que fueron nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, para poder asistirlo en ese momento tan difícil. También agradecer a Bruno allá y toda la gente del campamento, de nuestro campamento, el Encanto Cuyuní, que también fueron parte de la asistencia y la ayuda a mi hermano. Gracias también quiero darles a todas las personas que me han dado las condolencias y que han estado conmigo en este tiempo. Gracias a todos, de verdad que gracias, es una gran pérdida. Y este tema, la misericordia, regalo inmerecido, vino a darle, a enseñarme algo más de Dios al respecto de aquellos que estamos viviendo una vida con el Señor, pero que no somos perfectos, de aquellos que estamos luchando por llegar a ese momento de la venida del Señor de la mejor manera, pero que no somos infalibles, ¿verdad? Y recordaba si alguna vez tú has recibido un regalo inmerecido. Te pregunto si alguna vez has visto las misericordias de Dios en tu vida. Yo me recuerdo una vez que me querían remolcar el carro. Estaba en Caracas y me querían remolcar el carro y yo me percaté del fiscal de tránsito y llegué hasta él y le dije, por favor, no me lo remolque, que después me lo voy a llevar tan lejos.
y eso va a ser tan complicado para mí, por favor, eso no, y mira, y le estuve ahí rogando, y por fin, oye, cosa tan difícil, el hombre quitó, porque estaba recién como que colocando la cadena, pero no la había colocada completamente, y llegó y me lo dejó, y yo, gloria a Dios, yo estaba allí, le dije, aquí estoy, yo me lo llevo. Y bueno, yo vi a Dios en ese momento. Y sí, he sido merecedora no, he vivido las misericordias de Dios. La Biblia está llena de las misericordias de Dios. Dios ama la misericordia. Y la misericordia es uno de los principales atributos de Dios. Porque la misericordia habla del perdón. Y ojalá que hoy el que oiga este tema pueda entenderlo y bueno, amar más a Dios por su inmenso amor, por su gran corazón que no nos da lo que debemos recibir. Y dice, la misericordia es un mandato de Dios, y nos lo dice Miqueas 6:6. Dice así: haz justicia, ama misericordia y humíllate para andar con Dios. Quiero decirte que las buenas obras, tus buenos deseos, no son suficientes. La salvación no se compra. No se gana el corazón de Dios con tus actos ni con las cosas buenas que nosotros hagamos. No hay forma. Y sin querer nosotros pensamos que cuando nosotros hacemos algo bueno, que vamos a la iglesia, que nos portamos bien, que hacemos, que damos, ayudamos a otros, que leemos la Biblia, nosotros creemos, eso es parte del ser humano, creemos que somos buenos, porque tenemos conductas que hemos alcanzado tal vez por la disciplina, pero no verdaderamente porque provenga de un corazón convertido, sino que lo hacemos porque a lo mejor lo hemos hecho porque hemos visto que nuestras conductas cambiadas producen en los demás, oye, que nos digan qué bien se porta, qué bueno es. Me recuerdo que en estos días estaba haciendo las colas para inscribirme en el registro electoral, para cambiar mi dirección. Y bueno, yo sentí ganas y yo dije, bueno, tenía tantas horas ahí haciendo la cola que dije, voy a comprarme un refresco y me voy a comer como un pedacito de pan porque había pasado muchas horas. Y dije, bueno, me voy a comprar un refresco grande, compré 4 vasitos y me compré mi pan. Y entonces, aparte de que tomé yo, le di a otros. Y una señora que me dijo, ay, gracias, tú sí eres buena. Y eso me hizo mucho eco, porque yo dije, no, verdaderamente yo no soy buena. Le dije, no, yo no soy buena. Bueno es Dios, bueno es Dios. Y a veces este tipo de cosas que nos dicen porque tenemos acciones y actos que a los demás les sorprenden porque tal vez ellos no son capaces de hacerlo. Entonces eso puede al hombre generarle una sensación de que es bueno, pero no es verdad. Y entonces esto nos hace tornar así como religiosos, porque realmente no es un cambio del corazón, de nuestra conducta. Solamente cambiamos la conducta, pero no el corazón. Y aquí es el problema del hombre. Cuando el hombre solamente cambia lo que hace, pero no cambia el corazón. Y es muy satisfactorio sentir el halago, los aplausos de la gente y andar para agradarles a ellos. Y ellos te dicen que bueno eres, pero no es verdad. Y hay una cosa increíble, porque cuando hemos alcanzado una disciplina espiritual, porque nos hemos ejercitado cada día,
hemos sido constantes hemos sido constantes. El cuerpo nos va a pedir que nosotros realicemos esas cosas de las cuales nosotros tenemos disciplina y hemos adquirido hábitos. El cuerpo lo va a pedir. Y hay una disciplina religiosa, los religiosos lo saben. Y tal vez tú has alcanzado muchas cosas por esa disciplina. Yo recuerdo que cuando yo me convertí de todo corazón, sí, pero después hubo una parte donde me volví religiosa, donde yo misma me despertaba y ponía el despertador para despertarme a las 4 de la mañana y estudiar la Biblia hasta las 7 de la mañana. Y eso lo hice por muchos años. Y eso me generó algo muy bueno, sí, me generó disciplina. Pero llegó un momento en que el Señor me dijo, así no lo quiero. Yo no quiero que tú lo hagas porque debes hacerlo. Yo quiero que tú lo hagas porque lo quieres hacer, porque lo sientes. Y eso me lo dijo el Señor, yo hablando con Él, me dijo, así no me gusta, ya no más. Por un momento te sirvió, pero ya no más. Y entonces yo dije, bueno, Señor, entonces quiere decir que puedo dormir hasta más tarde. Y yo empecé a desaprender otras cosas, pero ya yo tenía una disciplina de lectura, ya yo tenía una disciplina. Y el Señor ordenó después mi corazón. Y eso es lo que el Señor quiere realizar. Él quiere organizar tu corazón. Y porque las conductas, mal o bien, se ordenan con la disciplina. Y este tipo de logros, ¿verdad? Este tipo de logros que tú haces, que logras por tener hábitos, te hacen creer a ti y a otros que tú eres alguien fuera de lo común. Bueno, eres alguien fuera de lo común porque no todo el mundo tiene disciplina, ¿verdad? Ni siquiera en el mundo. Pero piensas que eres algo demasiado espiritual y te olvidas de indagar tu corazón, qué es lo que primero debemos trabajar para que las conductas no sean por hábitos ni por disciplina, sino por una condición de respuesta, por una consecuencia de lo que hay en tu corazón. Y esto, cuando nosotros tenemos estas conductas, pues son la gente religiosas que se sienten más importantes que los otros. Y esto es muy grave porque debemos arreglarnos adentro. Mi conducta no arregla el corazón, pero un corazón correcto ordena mi conducta, cambia mi conducta. Una de las razones por las que fallamos es sobreestimar nuestras fuerzas. Y tenemos que conocer nuestras debilidades. A veces no nos queremos enfrentar con nuestras debilidades porque no queremos ser menos fuertes que otros o nuestras debilidades nos avergüenzan. Pero necesitamos saberlas para saber cómo cuidarnos de ellas y cómo derribarlas. Cómo cuidarnos para que la tentación y el pecado no nos destruyan. Y también cuidarnos de la falsa estima que nos conducirá tarde o temprano a la caída. Es importante saber quiénes somos en realidad. No nos conviene engañarnos a nosotros mismos. Quiero mostrarles cómo esta apreciación de sí mismo, de creerse uno que es tan perfecto, porque los otros creen que eso es así o te lo han dicho, es tan peligrosa. Y esto lo vamos a ver a través de Mateo 26 del 31 al 35. Y dice así: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro:
Le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le dijo, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué pasó? Pedro se sentía muy seguro de su fortaleza. Pedro creía verdaderamente que él no lo iba a defraudar, que él no lo iba a traicionar. Él lo creía verdaderamente en su corazón, pero no tomó en cuenta que el Señor le dijo, no que posiblemente le dijo, me negarás. No puso atención que el Señor, que Jesús le dijo, tú me negarás. No tomó en cuenta esto. Pedro no conocía lo que había en su corazón verdaderamente. Y siguió creyendo que él era fuerte y esa fortaleza fue su piedra de tropiezo. Yo no sé cuál fortaleza tienes tú que te sientes tan fuerte que podría ser tu caída. ¿Dónde te sientes tan fuerte que no necesitas a Dios? Y que dices, no, está bien, no, yo no voy a caer en eso, yo no. Y juzgas a otro y tú te crees tan fuerte que tú piensas que no puedes caer. ¿Qué es eso que dominas, que lo haces solo? Y no dejas que Dios te ayude. Peligroso, peligroso. Y es que es necesario conocernos. La gente no quiere entender cuáles son sus pecados. Dice, no, usted pregunta, dice, no, yo no soy pecador. Yo, ¿cuál pecado? Yo no soy pecador. Yo no he matado, yo no he robado, yo no soy pecador. ¿Cómo que no es pecador? Todos somos pecadores. ¿Y sabe algo? Pedro no sabía que él tenía miedo de la desaprobación de los demás. Pedro vivía por lo que dijeran los otros. Eso lo sabía Jesús. Tú vives y haces las cosas porque a otros les agrada. Haces las cosas para que recibir aplausos, para que oír esas palabras que te digan qué bueno eres, qué bien estás, qué linda, estás chéverísima, tú eres perfecta. Estás yendo a la iglesia y estás haciendo las cosas para que otros digan que eres una buena persona. Estás dando a los pobres y estás haciendo muchas cosas para que digan que eres bueno. Y estás obviando lo que hay dentro de ti, no estás escudriñando tu corazón y no estás viendo lo que realmente hay dentro de él para cambiar la conducta y tener algo mejor. Debemos cuidarnos. Pedro no sabía que tenía miedo a la desaprobación, pero Dios sí. Jesús lo sabía. Por eso le dijo que él lo iba a traicionar. Ahora Gálatas 2:11 dice lo siguiente. Fíjense, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, decía Pablo, porque era de condenar. Imagínense cómo dice Pablo que era de condenar. ¿Quién? Pedro, el apóstol, era de condenar. ¿Cómo es posible? Sí, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron,
se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínense ustedes, yo les estoy hablando de esta misericordia porque dice el Señor: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es Pedro, Bernabé, estos hombres, estos apóstoles del Señor, Pablo les dice que eran unos hipócritas, porque andaban y comían con los de la ley, los de la circuncisión, los judíos, y también andaban con los gentiles, pero cuando venían los judíos, ellos no querían que los vieran con los gentiles. Entonces Pedro dijo: no, Pedro, así no se puede. Usted se dedica a los judíos y yo me dedico a los gentiles, porque esto que tú haces no está bien. Y entonces, Pedro le gustaba la aprobación de la gente. Y Pedro seguía de lejos a Jesús. En ese momento que él lo negó. Y él estaba adentro del patio del sumo sacerdote y negó que conocía a Jesús. Y veía a Jesús desde lejos. Él lo negó 3 veces. Voy a dejar la historia de Pedro allí y voy a continuar, después la retomo. Y quiero decirte qué es la misericordia. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Dios es misericordioso en extremo y nosotros en extremos orgullosos. Fíjense que la gracia es nada más y nada menos que la misericordia de Dios. La gracia es el regalo que no merecemos. Y la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Que Él nos perdona, nos da perdón de pecado. Mas, sin embargo, nosotros somos en extremos orgullosos. Nosotros, el ser humano, no es nada misericordioso. Y ahí tenemos la historia de Jonás. ¿Quién se acuerda de la historia de Jonás? Jonás, este hombre que el Señor Dios manda para que le hable a Nínive de que se arrepienta, porque si se arrepiente el Señor les perdona. Pues él no quiso llevar esa buena nueva, porque él sabía que Dios es misericordioso en extremo y que iba a perdonar a Nínive. Y entonces él no quiso llevar esa palabra. Él dijo: no, porque yo voy a decir que el Señor va a destruirlos si no se arrepienten, y esa gente el Señor los va a perdonar. Pero ¿cuál era el mensaje? El Señor siempre anda buscando que las personas se conviertan. El Señor siempre anda buscando que tú te arrepientas, que yo me arrepienta. Y cuando Él lanza una palabra, no es para condenarte, es para que cambies tu conducta, para que cambies tu corazón, para que cambies tu pensamiento. Pero no, Jonás no quiso obedecer. Y así somos nosotros. Somos severos. Severos. Cuando nosotros enjuiciamos, lo hacemos sin ningún tipo de misericordia. Y Dios perdona. Dios perdona al matón, al homosexual, Dios perdona al ladrón, Dios perdona al adúltero, Dios perdona a todo el mundo, perdona al Señor, a todo el que con un corazón contrito y humillado se acerca, de verdad dolorido, y le pide al Señor que le perdone con verdad, y Dios le perdona. Hay veces que en la iglesia la gente se arrepiente y dice perdón, pero no, la iglesia dice no, usted entra en disciplina, y el Señor no puso nunca a nadie en disciplina, porque Él perdona de verdad, porque cuando las personas, Él conoce los corazones.
Cuando los corazones vienen afligidos, se afligen y sufren por el pecado cometido, entonces hay transformación y hay perdón. Hay perdón porque Dios conoce y da después el perdón, da la alegría, y cuando da la alegría, pues esa persona no quiere volver atrás porque fue perdonado y está entonces agradecido con el Señor. Fíjense que David también otro que pecó muchas veces. Y les estoy hablando de esto porque a lo mejor nosotros, hay muchos que se creen que son perfectos y que porque hemos recibido a Cristo y tenemos la vida eterna, pues no vamos a pecar. Pues sí pecamos, mis amados, y hay hasta pecados que no hemos reconocido ni sabemos que lo hemos hecho. Como dicen, pecados de omisión, que hemos hecho sin darnos cuenta y que no lo hemos apuntado, y el Señor pues nos perdona. Y David sabía que el hombre es duro, que el corazón del hombre es demasiado como una piedra. Y en Segunda de Crónicas, David le dice a Gad: mejor caigo yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y no caiga yo en manos humanas. Y esto se lo dijo cuando pecó contra Dios al hacer un censo que Dios le dijo que no debía hacer. Él no debía haber hecho ese censo para saber con cuántos guerreros él podía contar para la guerra, para las batallas. Y entonces el Señor le dijo: bueno, hay tres cosas, hay tres castigos que debes escoger, y esos castigos pues estaba caer en las manos de estos hombres o el castigo de Dios. Y él dijo: no, mejor caigo en las manos de Dios, porque en el juicio, y fíjense que fue tan impresionante que el Señor no terminó de hacer el juicio que había dicho, lo paró antes, por amor. Ay, cuánto debemos aprender de Jesús. Por eso que el ejemplo de cada ser humano y de cada persona, el mejor y máximo ejemplo que nosotros debemos tener, cuando te pregunten a quién te quieres parecer, que sea a Jesús, querernos parecer a Jesús. Y seguimos hablando de las misericordias. En Mateo 18:21, Pedro le pregunta a Jesús: ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y vamos a volver a Pedro. Dios te bendiga, mi hermana preciosa Beatriz, que el Señor te bendiga y te aguarde. Y volvemos a Pedro donde quedamos, ¿verdad? Antes de que lo negara, antes de que Pedro negara al Señor, en Lucas 22, 31, 32, aquí hay una perla que te quiero regalar, una perla que descubrí para mí. Tal vez otros ya la descubrieron, pero yo la pude ver y la quiero compartir con ustedes, y ha sido para mí, desde hoy pues la tomaré en cuenta. Y también por la muerte de mi hermano, yo me gocé con esta perlita que el Señor me regaló aquí. Y dice en Lucas 22, 31 al 32, le dijo Jesús: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y dice el Señor: pero yo he rogado por ti. Dice: yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y además le dijo: y una vez vuelto, una vez que hayas aprendido, fortalece a tus hermanos.
Enseña a tus hermanos. Eso es lo que quería decir el Señor. Mas Pedro, en este momento, porque fue antes de que él pecara, porque el Señor lo conocía, el Señor le dijo esto. El Señor le estaba hablando a Pedro que iba a pecar, pero que él había orado ya por él para que su fe no fallara, y también que Jesús sabía que Pedro se iba a arrepentir, y que al cantar el gallo la tercera vez, Pedro se acordó de que Jesús le había dicho eso de antemano y lloró amargamente, amargamente. Y ese dolor fue parte de su arrepentimiento, porque no le creyó a Jesús, se creyó él fuerte, entendió que era una persona que le gustaba agradarle a los demás, y entendió que ese pecado dañaba su corazón para hacer las cosas mayores que el Señor requería. Pero el Señor nos dice también que no solo los malos pecan. Dice Proverbios 24:26, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Jesús no se sorprende de nuestros pecados porque Él nos conoce. Él vino para darnos libertad, Él vino para salvar lo que se había perdido. Por eso, miren esto, Él intercede al Padre siempre por nosotros, para que el Señor tenga misericordia. Jesús está a la derecha del Padre pidiendo por ti y por mí siempre. Así que cuando tú vas a caer, ya el Señor sabe que vas a caer como justo. Y entonces Él está rogando al Padre, está pidiendo, porque aquí nos los muestra como se lo mostró, como nos los muestra antes de que Pedro pecara. Y Él está orándole al Padre, pidiéndole por nosotros para que nuestra fe sea fortalecida, para que no nos falte la fe, para nosotros poder decir que no, y si caemos, poder aprender de la caída. Como pidió por Pedro, el Señor también pide por nosotros. Ahora, le voy a decir algo. Pedro y Judas cometieron pecado. Porque para Dios pecado es pecado, no uno mayor ni menor. Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Y Pedro pecó contra Dios porque le negó. Los dos los traicionaron. Ahora, pero hay una diferencia entre Pedro y Judas. Oigan lo que le voy a decir. Pedro, y es lo que el Señor nos aconseja a nosotros, Pedro no minimizó su falta. Él lloró, él se afligió, él le reconoció, él le dolió y él se arrepintió. Y encontró perdón de pecados y las misericordias de Dios. Y aprendió la lección que tenía que aprender. Y se convirtió luego en un maestro. Esto me encantó, porque es la verdad. Judas, en cambio, no se arrepintió. Él tiró las monedas, no quiso reconocer su pecado. Judas no quiso pasar por el proceso del dolor, no quiso pasar por la prueba, y se ahorcó porque no quería pasar por el proceso del dolor. Y entonces Pedro se convirtió en un maestro, pero Judas se convirtió en un traidor. Aunque Judas, si hubiese buscado el arrepentimiento de todo corazón y le hubiese pedido perdón a Jesús, lo hubiese encontrado, pero él se mató. Él
no lo quiso, él no quiso pasar por el proceso. Y Dios es misericordioso y sabe de tus errores, pero Dios confía en tu amor por Él y está dispuesto a ayudarte. Quiere que no ocultes, oye, esto que es la lección que hoy quiero centrarme aquí. Dios confía en ti y quiere que no ocultes, como ocultó Judas, su pecado, sus faltas, sus debilidades. Porque para que podamos avanzar tenemos que arrepentirnos. No podemos apresurarnos a justificarnos. Y muchas veces cuando pecamos, cuando cometemos el error, lo que buscamos hacer es justificarnos, tapar la falla, porque nos da miedo con nosotros mismos, nos da vergüenza. No queremos vernos que somos malos, pero que somos malos. Tenemos que reconocer que la maldad está en nosotros. Y si nosotros no entendemos que si el Espíritu de Dios no controla nuestras vidas, lo malo que está en nosotros va a salir. Dice la palabra, dice el Señor que debemos alimentar el Espíritu. Debemos alimentarnos. Y como dice por allí, si tú le das más comida a la carne que al Espíritu, la carne va a tomar fuerza. Pero si tú le das más alimento al Espíritu, el Espíritu va a estar fuerte. Así que no reprimas tus emociones. No es bueno. No reprimas ese pecado. Al contrario, sácalo y pídele perdón a Dios. Dile, Señor, mira esto que me viene atormentando, no lo hice bien y yo soy una malvada, soy un malvado, Señor, lo reconozco, ya no puedo más. Si tú no me cambias, yo no sé cómo voy a hacer. Yo necesito que tú me cambies, que tú me transformes, necesito tus misericordias. Dios mío, porque si tú no cambias eso y tú lo que haces es justificar tu pecado, tarde o temprano va a explotar por cualquier lado todo esto. En Judas explotó de que se ahorcó, pero a ti puedes explotar que pueda darte una depresión, puedas entrar en una ansiedad, puedes entrar en una espiral de adicción. Y esto no está bien. Y entonces después dice, ¿qué le pasa? Oye, hay cosas que están adentro, hay espíritus de culpas, hay pecados no confesados, hay cosas que debemos desechar, entender que no somos buenos. Lo mejor es siempre reconocer nuestro pecado y confesarlo de todo corazón a Dios, porque Él es misericordioso en extremo. Él nos conoce y Él está aquí para eso, para perdonarnos, para aliviar nuestro corazón y para ayudarnos a salir adelante. Una vez, como le dijo a Pedro, una vez que hayas reconocido tu pecado, una vez que hayas entendido que yo te perdoné, sal y dile a tus hermanos, enséñale a tus hermanos. Recuerda que Dios edifica su iglesia sobre los pecadores que se convierten y aprovecha las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Cada día yo tengo la oportunidad de cambiar lo que no hice ayer y que el Señor me dice estuvo mal, pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname, límpiame, lo quiero hacer de nuevo hasta que lo conquiste, hasta que lo logres, a través del poder del Espíritu Santo que el Señor nos ha entregado para que nos dé esos frutos que son de Él: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio. Tantas cosas que no las vamos a poder adquirir porque el humano no la tiene, pero que cuando tenemos al Señor a través del Espíritu Santo, Él nos las otorga y dice que si nos hace falta algo que la pidamos, que Él nos la va a dar. Pues ahí tenemos al Espíritu Santo anhelante, deseoso de darnos todos esos frutos para que nosotros seamos victoriosos.
Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Entendiendo que Dios edifica su iglesia sobre los pecadores, sobre nosotros que nos hemos convertido, ¿verdad? Entonces, si has tenido un matrimonio fallido, el Señor va a usar eso fallido, eso que tú aprendiste para edificar a otros. Si si robaste, el Señor va a edificar a otras personas que también lo hicieron. Y les va a enseñar y tú vas a ser testimonio de las misericordias y bendición de Dios. Si has tenido algún problema de promiscuidad, de adulterio y fuiste liberado y el Señor te salvó, te sacó de esa inmundicia, de ese pecado, también tú vas a ayudar a otros a cómo hacerlo porque tú conoces el camino. Y tú eres el testigo y tú eres el resultado y tú eres la verdad de que Dios es real y que puede. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de aprender. Tenemos la responsabilidad de dejarnos modelar por el Señor, pero eso sí, debemos confesar, debemos saber que somos pecadores, no somos nada extraordinario. Quien nos hace extraordinario es el ser que tenemos dentro, que es el Espíritu Santo que nos lleva y nos da esa fortaleza para nosotros poder testificar de Cristo. Las misericordias de Dios están y son nuevas cada día. No te justifiques, al contrario, cada vez que cometas un error, asúmelo, pídele perdón a Dios de todo corazón y pídele que te ayude a través del Espíritu Santo con sus frutos, su dominio propio, su amor, su fe y todo lo que hay para que nosotros podamos caminar vidas realmente agradables y vidas que den gracia al Señor por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Eso no quiere decir que no vamos a pecar permanentemente, pero permanentemente tenemos donde lavar nuestro corazón. Tenemos donde encontrar el perdón y las misericordias del Señor. Y para finalizar, Pedro, 50 días después de pecar, predicó y se convirtieron 3,000 personas. Miren lo fructífero que fue, a pesar de su negación, de su pecado, después de haber pasado por este proceso de conectarse y de comprender quién era él, de qué debía guardarse, cuidarse, y aprendió la lección con el Señor. Pedro fue un hombre fructífero, y sobre él se edificó la iglesia. Entonces, nosotros vamos a ayudar a otros con eso que hemos pasado en nuestras vidas. Así que no te desanimes, no te desanimes. Cuando quieras emitir juicio sobre alguien, sobre la debilidad de otro, recuerda lo que dice Santiago 12 al 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mis amados, ya no señalemos jamás a nadie. Aprendamos, corrijamos, quitemos nuestra cola de paja, pero no, por favor, aprendamos desde ya con todo esto que el Señor nos ha hablado hoy, que no juzguemos, porque todo lo que nosotros aprendemos y pasamos también nos sirve como enseñanza a cada uno de nosotros, porque el Señor sabe cómo tratar a cada uno. Que no seamos nosotros los que enjuiciemos a otros. Yo no quiero estar allí. Así que mi amado y mi amada del Señor, que Dios les bendiga grandemente. Y las misericordias son un regalo de Dios. Si esta reflexión fue de bendición para ti, comparte con tus amigos y dale like
para que esto también puedan oírlos más personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Chao, hasta el próximo jueves. Y gracias a todos por su empatía conmigo y con mi familia. Chao, chao, bye, bye.